¿Qué pasa en el Congreso, Laura Daniela, con el tema del día sin IVA? El presidente ha dicho no al día sin IVA, pero naturalmente, muy importante, la opinión de nuestros legisladores. Sí, pues Julio, el presidente Gustavo Petro, el pasado 19 de julio, de hecho ya han pasado varios días, le dijo al presidente de la Cámara, Andrés Calle, que no sancionara el proyecto de ley que estableció los días sin IVA oficialmente en el país. Dijo que por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia. Por eso saludo a esta hora al senador Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático. Senador, buenos días y bienvenido a la W. Muy buenos días, Laura, un saludo especial a ti, a Julio, a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Sí, bueno, senador, yo le pregunto de una vez, el presidente Gustavo Petro e incluso también el ministro Ricardo Bonilla dijeron que esto era porque el día sin IVA no ayudaría en ningún sentido económico y que los impactos fiscales serían mayores. ¿Usted está de acuerdo con esa perspectiva del gobierno para no sancionar el día sin IVA? Bueno, en primer lugar quisiera decir que yo soy autor del proyecto que busca revivir los días sin IVA y que fue aprobado en el Congreso. Por una parte, porque reactiva la economía en un momento en el que lo necesitamos, en el estancamiento económico en el que estamos. Dos, genera empleo, apoya comercio e industria, que son intensos en mano de obra, promueve la formalización empresarial y tributaria, y por el otro lado genera un gran beneficio social porque son millones de colombianos que logran acceder a cierto tipo de bienes que de otra manera no podrían comprar. Dicho eso, pues lo que queda claro es que Petro está objetando el día sin IVA por cuestiones políticas. Por una parte dice que solo beneficia a los ricos. Falso, acabo de decirlo. Entre otras cosas, la experiencia del 20, 21 y 22, donde se vendieron más de 65 billones de pesos, demuestra que muchísimos de esos productos, es más, la gran mayoría fueron comprados precisamente por personas de ingresos bajos o medios. Pero además fueron fundamentales en la reactivación económica y fue un respiro gigantesco para los sectores que generan empleo, como ya mencioné. Ahora, Gustavo Petro presenta las objeciones. Las objeciones de inconveniencia las vamos a estudiar en el Congreso y lo mismo las de inconstitucionalidad. De ser rechazadas, que espero sea así y nuevamente apoyemos esta iniciativa, las de inconveniencia pues deberían deberían llevar a la sanción del proyecto, pero las de inconstitucionalidad deben ir a la Corte Constitucional para que sea la Corte la que termine dirimiendo esta discusión. Sí, senadora Clara López, el senador Miguel Uribe Turbay menciona que las objeciones son por razones políticas. De hecho, esta fue una idea que puso a andar en su momento el expresidente Iván Duque, también del Centro Democrático. ¿Está de acuerdo con esa opinión del senador Miguel Uribe, que las objeciones y la no sanción de esta ley es por una razón política? Desde luego que no. El senador Uribe me escuchó claramente en la plenaria del Senado cuando expresé que toda iniciativa que tiene que ver con impuestos y exoneraciones debe ser de iniciativa del Ejecutivo y obviamente, como se ha mostrado con las objeciones, ni la tuvo ni la tendrá. Ellos hicieron una trampa semántica que consistía en que tendría que el presidente en su momento o el gobierno autorizarlo. Senador Miguel Uribe, yo le tengo una pregunta independientemente de quién tenga razón en este tema que termina, Alberto, en el resorte constitucional, ¿no? Sí, porque es por inconveniencia y por inconstitucional. Pero, correcto. Senador Miguel, yo le quiero hablar de otra cosa. Pues tiene que ver un poco con lo mismo. Tengo en mi mano el periódico La República de hoy, que es un diario económico con técnicos y analistas para todos los gustos. Si usted mira la foto de la primera página, ve a Laura Sarabia y dice lo siguiente: el presidente considera al sector privado como un aliado. Así es. Después viaja a la página 4, que desarrolla lo mismo, una reunión del Consejo Gremial, donde estaba la doctora Sarabia, y dice: el gobierno se articula para apoyar sectores clave. Y la conclusión es que ella, que usted sabe la importancia que tiene dentro del gobierno, puede ser la funcionaria más importante o la voz con más peso en el gobierno, a la cual nadie desautoriza, pues encuentra un elemento de lógica básica. En todas las diferencias críticas que usted pueda tener como opositor, ni más faltaba, en muchas tiene razón, siga adelante, no desfallezca. No hay posibilidad de que para este tema tan importante como es el tema económico haya un acuerdo nacional.
un acuerdo en donde las empresas que también se sienten ahogadas por los impuestos, por todo lo que usted sabe, para el desarrollo económico del país puedan tener unos puntos de acuerdo con el gobierno. Nosotros estamos trabajando con el gobierno en una alianza público-privada para llevar agua a La Guajira. Nos ha ido divinamente. Y el socio es Luis Carlos Sarmiento, que precisamente no es el mejor amigo del gobierno. Oiga, doctor Miguel, dentro de la oposición, ¿no hay cómo trabajar con un poquito más de armonía pensando en el bien del país? Senadora Clara, quiero volver con usted para este tema del día sin IVA y a propósito de la respuesta que nos acaba de dar el senador Miguel Uribe, pues lo que ha dicho el gobierno nacional es que no se trata de asuntos políticos, sino más bien de temas técnicos, de una ausencia de aval fiscal. Este proyecto, dicen ellos, no tuvo aval fiscal porque tiene impacto en los ingresos tributarios, por supuesto. Si no hay IVA, pues el gobierno deja de recibir esos ingresos. ¿Cuál sería el impacto en los ingresos del gobierno nacional si vuelven por lo menos 3 días sin IVA o 1? Senadora, creo que perdimos la comunicación con la... senadora, ¿me escucha ahora sí? Sí, ahora sí la escuchamos. Sí, me escucha. Adelante. Que se ha interrumpido la llamada varias veces. No, cuando estaba contestando, lo que dije fue precisamente que en el recinto del Senado tuve oportunidad de manifestar que ese proyecto no es un problema de aval, es un problema de iniciativa constitucional que en materia impositiva es privativa del Ejecutivo. Ese proyecto carece de esa iniciativa. Senadora Clara López, la misma pregunta para usted. ¿Quién tiene que responder por lo que sucedió ayer? ¿Armas, dinero, personas con órdenes de captura en vehículos de la Unidad Nacional de Protección? Bueno, pues tendrán que responder los responsables, pero a mí no me permitió el teléfono contestar la retahíla económica del senador Uribe. ¿Puedo hacer uso de la palabra para responder esas inquietudes? La escuchamos, aprovechemos. Es que dice el senador Uribe algo que se ha vuelto permanente en las declaraciones de la oposición sobre varios temas. Son las catástrofes que no sucedieron. ¿Usted se recuerda cuando estábamos hablando de la reforma tributaria, cómo se iba a ir del país todo inversionista, cómo se iba a caer la economía? Lo mismo con el salario mínimo, que se iba a subir el desempleo, que iba a afectar la inflación. Yo pienso que con todos estos catastrofismos vivimos generando incertidumbre y generando miedo. Y yo creo que uno lo que tiene que tratar, si hablamos en clave de acuerdo nacional, como estaba planteando Julio, pues es hablar razonablemente sobre todos los temas, no con las catástrofes que prevé la oposición que van a suceder, sino miremos la realidad de las finanzas de este país. Mire lo que sucedió con el cupo de endeudamiento. Apareció el préstamo del Fondo Monetario Internacional que no estaba en las cuentas. Entonces tocó incorporarlo aumentando el cupo de endeudamiento. Eso abrió un hueco bastante grande en el servicio de la deuda, porque se tiene que pagar en un muy corto espacio de 2 años. También se está pagando en un corto espacio de 2 años el acumulado de 4 años que nos dejó el presidente Duque del subsidio a la gasolina que hay que pagarle a Ecopetrol. Entonces aquí todo el mundo dice, no, es que no hablemos del pasado, hablemos solo del presente. Pero es que el presente es fruto de una cantidad de decisiones y acumulados de país que no se pueden leer todos en función de un ataque visceral al gobierno, sino de búsqueda de soluciones conjuntas a graves situaciones nacionales e internacionales. Entonces yo sí solicito que, si vamos a hablar en clave de acuerdo nacional, le bajemos un poco a la bilirrubina y le pongamos un poco de esfuerzo a las propuestas. Y sobre lo del día sin IVA, pues tristemente, la trampita de que es que no están declarando el día sin IVA, sino autorizando al gobierno para hacerlo, es una cosa semántica, porque la iniciativa en todo caso es del gobierno y usted no le puede devolver o tratar de quitar la iniciativa
con un proyecto de ley de esta naturaleza, y yo sí respaldo al presidente en sus objeciones, tanto de inconstitucionalidad como de inconveniencia. Y sobre el tema de la UNP, yo sí creo que en los diálogos que se están adelantando con grupos armados ilegales, el gobierno tiene serias responsabilidades en garantizar la seguridad de las personas que están en las negociaciones, cuyas órdenes de captura han sido levantadas. Y no veo ninguna dificultad, como se hacía en el gobierno del presidente Santos, que incluso se recogían negociadores en puntos de la geografía, se transportaban en helicópteros oficiales y demás. Eso es el ABC de la seguridad de los negociadores, ya que en esos carros hubiese personas con autos de detención.